Vamos a empezar a ver uno de los sitios, digamos, emblemáticos del Antiguo Egipto, que es lo que nosotros hoy conocemos con el nombre del Valle de los Reyes, y que ellos llamaban de muy diferentes formas. Yo aquí he elegido dos de las formas más corrientes en las que llamaban a este lugar. Ajeb, que significa la tumba, curiosamente no le llaman la necrópolis, sino la tumba. Shepesi, noble, es decir, una traducción de millones, bueno, ya sabéis que el Heg no es millones, sino que es una cantidad ingente de años. Ese sería uno de los nombres oficiales del lugar donde se enterrado a los reyes del Reino Nuevo. Pero hay otro nombre, que es el nombre popular, que es con el que designaban los obreros de Deir el-Medina a este lugar, que era simplemente Ta-Inet, el valle, sin más. Entonces he puesto aquí el nombre oficial, he puesto el nombre popular que utilizaban los obreros de Deir el-Medina, y antes de ver directamente los antecedentes de este valle, vamos a ver qué es el valle. Es decir, el valle, Enrique, el punto está en el centro, ¿verdad? Bueno, como veis, el valle no es propiamente un valle, son wadi, no un wadi, sino dos wadis, porque si recordáis, una de las conferencias va a versar sobre lo que se llama el Valle de los Monos. Hay dos lugares donde se entierran los reyes. Uno es el Wadi occidental y otro es el Wadi oriental, conocido como el Valle de los Monos, un sitio realmente impresionante desde el punto de vista geológico. Entonces son dos wadis que están producidos por la erosión y sobre todo, sabéis que un wadi literalmente es un río seco. Entonces aquí tenéis visto desde Google Earth los dos wadis que forman lo que hoy conocemos como el Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes es de piedra caliza. La piedra caliza es una piedra maravillosa, es la piedra por excelencia en la que trabajaban los antiguos egipcios, pero está sobre un estrato de esquisto y tiene algunos problemas. Sabéis que la caliza se trabaja muy bien, pero en el caso del Valle de los Reyes nos encontramos con que hay fracturas o hay nódulos de sílex, lo cual quiere decir que en algunas zonas las tumbas no son tan fáciles de excavar, precisamente porque se encuentran estos inconvenientes, aparte de otros muchos que ya veremos, sobre todo cuando lleguemos a la tumba de Ramsés II. Bien, pero antes del Valle de los Reyes, toda esta zona, que es la zona del occidente de Tebas, por ejemplo, esto es la colina de Kurna, esta zona, aquí esto es de El Bahari, para que todo el mundo se vaya orientando, porque visto desde tan alto a lo mejor uno se pierde. Entonces, toda esta zona, que es la antigua zona occidental de Tebas, no es la primera vez que se utiliza para enterramiento de los reyes de Egipto, sino que antes ya se habían enterrado aquí los reyes. En la dinastía 11 vamos a encontrar tumbas en esta zona, que se llama el Tarif, pero también en la zona, justamente al lado del templo de Hatshepsut, en la zona de Deir el-Bahari. Y lo que nos va a pillar todavía, que nos va a interesar más, quizás sea la zona de Dra Abu el-Naga, donde se enterró el primer rey seguramente de la dinastía 18, pero sobre todo están enterrados los reyes de la desconocidísima dinastía 17. Y por fin, a partir de la dinastía 18 y a lo largo de las dinastías 19 y 20, es decir, a lo largo de todo el Reino Nuevo, nos vamos a encontrar con el enterramiento aquí detrás del Valle de los Reyes. Vamos a ver esos precedentes. De la dinastía 11 hay dos tipos de tumbas, unas tumbas que son excavadas en la roca, son las tumbas que están en la zona del Tarif, están al lado de lo que acabamos de ver, el Dra o el Naga. Son estas tumbas que se llaman tumbas Saf. Saf en árabe significa fila, está clarísimo porque les llaman tumbas en fila, están colocadas en fila, una detrás de la otra, y corresponden a los primeros reyes de la dinastía 11, los reyes Intef. Según algunas cronologías, el primer rey de la dinastía 11 fue Mentuhotep, pero en la mayoría de los casos hoy se acepta que los Intef ya son los fundadores de la dinastía 11 y no son de la 10. Por lo tanto, de la dinastía 11 tenemos ya estas tumbas, que son tumbas a las que llamamos Saf, y que son como este dibujo que tenemos aquí. Este es el patio, que correspondería a esta especie de patio que hay aquí delante, y como veis, luego la zona de la tumba es bastante pequeña. Nada que ver con las tumbas del Valle de los Reyes que vamos a ver. El otro tipo de tumbas que vamos a ver de la dinastía 11, que no vamos a ver, pero que son de la dinastía 11, son las tumbas de la tumba, sino la tumba de carácter monumental, que es la tumba de Mentuhotep II, la que está justamente al lado del templo de Hatshepsut.
Es una tumba monumental porque tiene su templo funerario, tiene un cenotafio, una rampa que sería esta que viene por aquí, un cenotafio, un templo funerario que correspondería con esto que vemos aquí. Lo que había aquí encima no sabemos si era una mastaba, si era una pirámide, realmente eso no se sabe. Y por último, aquí se va adentrando en la roca y en la parte de debajo estaría la cámara funeraria del rey. Pero hay que tener en cuenta que en toda esta zona también había enterramientos de las esposas reales. Por tanto, de la dinastía 11 ya hay enterramientos reales en la zona de Tebas, pero las que nos interesan son las tumbas de la dinastía 17, porque son justamente el precedente de todo lo que vamos a ver. Y de las tumbas de la dinastía 17 tenemos un documento importantísimo, que es el papiro Abbott. El papiro Abbott, que se guarda en el Museo Británico, está escrito aproximadamente en el año 16 de Ramsés IX, y lo que nos está contando es una investigación. Estaban robando las tumbas, y entonces el alcalde de Tebas, que se llamaba Passer, encargó una investigación de ese robo de tumbas. Aquí tenéis parte del papiro Abbott, y lo que sí voy a poner es la traducción e interpretación que Winlock, uno de los grandes egiptólogos de comienzos del siglo XX, uno de los grandes, importantísimos, cuya obra todavía hoy está vigente. Entonces Winlock leyó el papiro Abbott y hizo una interpretación de cuál había sido el recorrido que esos inspectores habían hecho inspeccionando las tumbas que posiblemente habían sido saqueadas. Entonces aquí tenéis señalado en rojo el recorrido que hicieron por esas tumbas. Y fijaros que acaban estos Dra Abu el Naga, para que nos orientemos. Templo de Mentuhotep, templo de Deir el-Bahari, calzada de Deir el-Bahari, Dra Abu el Naga. Y aquí está la tumba de Amenhotep I, que es el segundo rey de la dinastía 18. ¿Quiénes son todos estos que están aquí? Son los reyes o príncipes de la dinastía 17. Entonces, según contaban, la tumba de Amenhotep I, que es el segundo rey de la dinastía 18, que estaba aquí, estaba intacta en aquel momento. La de Intef II, que es esta que tenemos aquí, que es de la dinastía 11, y que en el momento no nos interesa, también estaba intacta. Y luego, a partir de aquí, todos estos corresponden a los últimos reyes de la dinastía 17. Los Intef V y VI, Sobeksekhab, Seqenenra Ta, los dos Ta, que son los luchadores contra los Hyksos, Kamose y el príncipe Ahmose-Sapai. Por lo tanto, este era el recorrido, y me interesa señalar, esto no lo podemos saltar tranquilamente, porque vamos a hablar de algunas de estas tumbas, o de lo que sabemos de algunas de estas tumbas. La zona es esta. Esto es Dra Abu el Naga, justamente donde está la excavación de Yehuti. Esto es Dra Abu el Naga. La excavación de Yehuti tiene la concesión en esta parte de abajo, mientras que la parte de arriba de Dra Abu el Naga corresponde a una misión alemana que dirige Daniel Pölz, y que es a la que me voy a referir cuando hable de los últimos reyes de la dinastía 17 y de los primeros de la 18. Por lo tanto, en los reyes de la dinastía 17, principios de la 18, están enterrados en esta zona de Dra Abu el Naga. De todos esos que nos estaba nombrando el papiro Abbott, solamente se ha encontrado así con absoluta seguridad la pirámide de este Intef, de Khepera Intef. Sabemos con seguridad que esta es su tumba, está hecha sobre un pozo antiguo de la dinastía 13, esto es cuando se encontró, cuando se excavó, y aquí tenemos la reconstrucción que el equipo alemán ha hecho de esta tumba. Este es el pozo que tenemos aquí, entonces sería una tumba excavada dentro de la roca, en la colina, exactamente en la colina, y que seguramente, y aquí tenemos la reconstrucción, estaba culminada por una pirámide. Y no solamente por una pirámide, sino por un obelisco, un pequeño obelisco aquí delante, que sí que se conoció, lo cogió Mariette, lo montó en un barco y el barco se hundió con el obelisco. Entonces, desgraciadamente, ese obelisco no lo tenemos, hubiera sido muy interesante para averiguar determinadas cosas de los enterramientos de finales de la 17. Este le tenemos seguro. El que ya no sabemos muy bien qué pasó, bueno, sabemos dónde estaba más o menos, es de
uno de los últimos reyes de la dinastía XVII, que es Camosen. Camosen, de la famosa estela de Camosen, cuyo ataúd está en el Museo de Cairo, y tenéis la cabeza del ataúd de madera, es evidentemente un sarcófago rishi. No tengo por qué decir sarcófago, hay que decir ataúd, porque es de madera, es rishi, y esta es una daga que se encontró junto con el sarcófago. Pero cómo se encontró es una cosa muy curiosa. Mariel, que era el jefe del servicio de antigüedades, tenía la costumbre de recibir a los personajes VIP de la época. Entonces, pues recibía al príncipe de Gales, recibía a los príncipes de la casa de Napoleón, III, del emperador de Francia, y tenía la costumbre, porque tenía que sacarles dinero, porque el servicio de antigüedades no tenía un duro, entonces tenía la costumbre de primero mandar a sus hombres a que descubrieran algo, y luego cuando venía el VIP, la personaje importante, le llevaba por la zona como si él hubiera descubierto la cosa. Entonces, eso es lo que pasó con la tumba de Camosen, con la tumba, con el enterramiento de Camosen. Iba a venir un príncipe de la casa de Napoleón y el sobrino, me parece que era sobrino segundo de Napoleón III, entonces mandó a sus hombres por la zona de Dragao el Naga. Sus hombres encontraron un enterramiento que les pareció interesante, ellos empezaron a decir que si era de Talarmose, que si era de la dinastía XX. Bueno, el caso es que se llevó al príncipe Napoleón por la zona y hizo como que descubrieron un enterramiento de Camosen. Entonces no sabían todavía que era Camosen, sino que era Camosen. Lo abrieron y desgraciadamente la momia que estaba dentro del ataúd se descompuso y no quedó nada de la momia, pero sí que nos queda el sarcófago, que después se leyó exactamente que era el de Camosen y que tenía un ajuar muy pobretón, tan pobretón como que se limitaba prácticamente a esta daga y un poco más. Curiosamente, esta daga, como veis, está en la Biblioteca Nacional de Bruselas, porque el ajuar que se encontró con el ajuar de Camosen se lo regaló al príncipe Napoleón y se lo llevó a París. Y entonces, ¿dónde estaba enterrado Camosen? Pues estaba enterrado en Dragao el Naga. ¿Dónde exactamente? Pues podemos intuir, a partir de las excavaciones de Galán en Yehuti, podemos intuir dónde estaba. Lo que sí sabemos es que no era una tumba. Ahora veremos por qué. Esta es la zona. Esta es la excavación de Yehuti. Y esto que tenemos aquí es lo que llaman el sector 10, que es el lugar donde antes había unas casas, que cuando el servicio de antigüedades demolió todas las casas que había en los alrededores, pues aquí se han encontrado con un yacimiento importantísimo de enterramientos de la dinastía XVII. Dinastía de la que, sigo diciendo, seguimos sabiendo muy poco. Bueno, entre esos enterramientos han encontrado varios príncipes. Es muy interesante, están online todos los artículos sobre esos príncipes, algunos de los ha escrito Curro, por ejemplo. Entonces, lo que sí es curioso es que lo que se ha encontrado son dos enterramientos de niños en ataúdes como estos, de madera. No son rishi, ni siquiera están decorados, son de niños. Pero fijaros cómo están colocados de lado y sobre el suelo. La dinastía XVII es una dinastía pobretona, a pesar de que tenga objetos de oro. Que tenga objetos de oro quiere decir que ya había relación con Nubia y que por tanto se comerciaba con el oro. Pero en sí era una dinastía pobre, no era una dinastía como después va a ser la XVIII, con las riquezas que le proporciona el imperio. Por tanto, parece ser que a finales de la dinastía XVII los reyes no se enterraban propiamente en tumbas, sino que se colocaba su ataúd de madera sobre el suelo, colocado exactamente de lado, y muy cerca se hacía una capilla, generalmente de adobe. Eso lo sabemos porque aquí está la capilla del príncipe Ahmose Sapair, que no sabemos si es este porque no tiene nombre, y sabemos que es una capilla donde no estaba enterrado, sino que seguramente era una capilla de culto. Si ya eso es en cuanto a la dinastía XVII, es decir, la dinastía XVII es una dinastía en la que la única tumba que tenemos segura es la de Intef, que descubrió Daniel Pons hace ya unos años. De Camosen, lo que sabemos es eso. De Sebenenreta, sabéis que es el que la momia se conserva y que tiene un hacha clavada tiene el agujero de un hacha que se le ha clavado en la cabeza. Entonces esos encontraron los cuerpos en la caseta de El Bahari, pero realmente las tumbas, de momento, no las conocemos. Seguramente porque igual también estaban enterrados de la misma forma que estaba enterrado Camosen, simplemente el ataúd sobre el suelo de una capilla de adobe.
Entramos en la dinastía 18 y se considera tradicionalmente el fundador de la dinastía 18 al rey Ahmose, que aquí para presentarlo lo he traído esta preciosa estela en la que está junto con su madre Ketisheri, es una estela muy interesante desde todos los puntos de vista, está en el Museo del Cairo. Pero desgraciadamente de Ahmose tampoco sabemos dónde estaba enterrado. Y no lo sabemos por esas cosas de lo que era el comercio de antigüedades en el siglo XIX. Este Shakti, precioso, realmente una caliza preciosa, aquí parece muy grande, pero es chiquitito, está en el Museo Británico. Lo compró el Museo Británico en el siglo XIX sin preguntar de dónde venía ni nada de nada. Clarísimamente es del rey Ahmose. Si hubiéramos sabido la procedencia de este Shakti, hubiéramos tenido datos sobre dónde estaba la tumba de Ahmose I, pero no lo tenemos. Lo único que sabemos es que en Abidos tenía un complejo piramidal. Tenía un templo, tenía una calzada que llevaba hasta su templo, tenía una pirámide y también una pirámide para su madre y otra pirámide para él. Esto es la reconstrucción y esto es como está hoy. Pero parece ser que este complejo piramidal de Abidos no es realmente una tumba. Es un lugar de la costumbre, a partir casi desde el Reino Medio, es que los reyes tengan su tumba oficial, cuando digo oficial quiere decir donde está realmente enterrado, y que después tengan un cenotafio en Abidos, porque es el lugar por excelencia de Osiris. Por tanto, esto lo más probable es que sea un cenotafio y no la tumba de Ahmose I propiamente dicho. De la tumba de Ahmose I no sabemos dónde estaba enterrado. Algo más podemos saber de Amenhotep I. Esta es la capilla de alabastro de Amenhotep I, que está en el Museo de Aire Libre, que está en Karnak, está reconstruida. Bueno, le digo alabastro, pero lo digo mal, es calcita, porque el alabastro no existe como tal, es lo que llaman el alabastro egipcio o calcita. De Amenhotep I ya tenemos algunos datos más, y lo tenemos precisamente por el recorrido de los inspectores del papiro Abbott. Sabemos que empezaron en la tumba de Amenhotep I. Y sabemos clarísimamente que estaba en Dra-Abu'l-Naga. Y sabemos que estaba en la parte elevada de Dra-Abu'l-Naga, lo cual nos da bastantes datos. Digamos que estamos en una concesión de los alemanes, para entenderlos. La concesión arqueológica de los alemanes. ¿Qué dice el papiro Abbott de la tumba de Amenhotep I? Le llama el eterno horizonte del rey Yesercará, vida, prosperidad, salud, el hijo de Ra, Amenhotep, otra vez, vida, prosperidad, salud, que mide 120 codos desde su ajay, desde su entrada, al norte del templo de Amenhotep, vida, prosperidad, salud, el jardín. Vamos a ver, ¿qué nos está contando aquí? Dos cosas. Una, que el rey tiene una tumba, que esa tumba mide 120 codos y que está al norte de su templo, que se llamaba el templo de Amenhotep del Jardín, que seguramente era su templo funerario. Por tanto, nos da bastantes datos. Por eso, Daniel Pauls lleva años buscando la tumba de Amenhotep I y hay tres posibles tumbas de Amenhotep I. Dos están en Dra-Abu'l-Naga. Una la descubrió Carter en 1907, las fotos que hay, porque esta excavación se ha abandonado, pero es una tumba bastante interesante, pero hoy ya se ha descartado como tal. Wigan, en el siglo XX, principios del siglo XX, ya sugirió que la KV39, una de las tumbas del Valle de los Reyes, era la tumba de Amenhotep I, pero esta opción ha tenido muy pocos adeptos. Lo más probable es esta tumba que descubrió Pauls entre el 93 y excavó entre el 93 y el 2000 en Dra-Abu'l-Naga, la K9311, está excavada en la roca, aunque tiene dos patios, solamente una parte muy pequeña está excavada en la roca. Esta es la que tiene las más probabilidades de ser la tumba de Amenhotep I, aunque se han encontrado pequeños restos con nombres de los reyes de de príncipes de la dinastía 18 y de reinas y de príncipes, pero eso no quiere decir nada, porque esas cosas se pueden trasladar de unas tumbas a otras. Pero lo más probable es que esta sea la tumba de Amenhotep I. Como veis, es una tumba excavada en la roca que tiene
como un doble patio. Este es el primer patio que corresponde a este de aquí. Tiene un segundo patio en el que está el pozo de enterramiento, y por fin, digamos, lo que podríamos llamar la capilla, es esto que tenemos aquí, que está sujeta sobre estos pilares. Hasta ahí llega bueno, está publicada ya por Pons hace ya bastante tiempo, y parece ser, aunque no es absolutamente claro, pero lo más probable es que esta sea la tumba de Amenhotep I. Por lo tanto, todavía no estamos en el Valle de los Reyes. ¿Y qué más nos cuenta el Papiro Babot? Pues que además de esa tumba tenía un templo. Un templo que se llamaba Amenhotep del Jardín. ¿Dónde estaba ese templo de Amenhotep del Jardín? Pues lo más probable es que estuviera aquí. Esta es la calzada que lleva al templo de Mentuhotep y al templo de Hatshepsut de Deir el-Bahari, y al hacer la calzada del templo de Hatshepsut se lo llevaron para el medio. Entonces, lo más probable es que este fuera templo. Y estas dos cosas que tenemos aquí, uno siríaco, que es muy característico de los templos funerarios, uno siríaco que apareció en el templo, en el templo de Mentuhotep, y un fragmento de un relieve que está en el Museo de Estrasburgo que representa clarísimamente a una reina. Entonces, lo más probable es que tanto este siríaco como este relieve vengan de este posible templo funerario que hoy está debajo de la calzada del templo de Deir el-Bahari. Por tanto, Amenhotep I, que es el, digamos ya los reyes de la dinastía 18, y uno no sabemos dónde está enterrado y el otro sabemos que está enterrado en Drahuelnaga. Entonces, ¿quiénes son los primeros que se van a enterrar en el Valle de los Reyes? ¿Quién elige el Valle de los Reyes? Pues lo elige este señor, Eni, el dueño de una tumba tebana de no demasiada calidad, la TT-81, que era el maestro de obras, el jefe de obras de Tutmose I, y que tuvo la genialidad de buscar un sitio para enterrar a su señor. La estela famosísima en la que cuenta eso, y que todos los que hemos estudiado egipcio hemos pasado por su traducción, es una estela preciosa desde todos los puntos de vista, no solamente desde el punto de vista lingüístico, sino también desde el punto de vista de información histórica. Lo que nos cuenta, no en este trozo, porque la estela está absolutamente destrozada, ya no está como estaba en un principio. Si os des cuenta, este es un trocito, pero aquí hay más trozos, y este es el trozo en el que habla de Hatshepsut. O sea, que no tiene nada que ver con lo que he puesto aquí debajo, es otro trozo, pero dice: he supervisado la excavación de la tumba de su majestad, en privado, y utiliza una frase que a mí me parece una de las frases más interesantes. Nen ma en iseljen. Sin ver, sin oír. Sin ser visto, sin ser oído. En el más absoluto de los secretos. Y luego dice: he creado campos de lodo para inducir sus cámaras de la necrópolis, lo cual quiere decir que esas cámaras iban a estar decoradas. Por lo tanto, la estela de Eni, que nos da informaciones enormes, y nos da también información sobre otras construcciones, pero en el caso que nos interesa ahora mismo es el hecho de que él fue el primero que hizo en el Valle de los Reyes. ¿Por qué en el Valle de los Reyes? Primero, porque había que esconder la tumba. Eso es lo más claro. Los criterios de seguridad es lo primero, porque fijaros lo que dice: sin ser visto, sin ser oído. Es decir, el primer criterio que tuvo Ineni fue el criterio de la seguridad de que nadie iba a violar la tumba de su rey. Por lo tanto, lo mete en el wadi más recóndito que puede encontrar. Pero no es cualquier wadi recóndito, porque él tiene que responder también a otros criterios simbólicos, porque lo pone al oeste, es decir, justamente por donde muere el sol por occidente. Por lo tanto, hay una se está igualando al rey con el sol y su muerte por el occidente. Pero esos criterios simbólicos serían incompletos si no contamos con esto. No contamos con el Kurn, la enorme, tremenda colina en forma de pirámide. Y recomiendo que se lea, porque está online en el Historia de la Complutense, la tesis doctoral
de José Ramón Pérez Acino en el que habla del valor simbólico del Kun. Entonces, claro, hay que entender que la pirámide, ya lo hemos visto en la dinastía 17, como los reyes siguen utilizando pirámides, como la pirámide sigue siendo el lugar, el enterramiento por excelencia. Pero aquí la pirámide ya es natural. Por lo tanto, los criterios de seguridad son importantes, pero los criterios simbólicos, como puede ser el occidente, como puede ser el Kun, son quizás más importantes. Y aquí se plantea la discusión. ¿Cuál fue la primera tumba que se hizo en el Valle de los Reyes? ¿Cuál es la tumba que Ineni dirigió? Y aquí tenemos a los dos protagonistas de esta historia. José I y su hija Hatshepsut, este preciosísimo. Es uno de los, yo creo que es una de las cosas más bonitas que hay en el Museo del Cairo. Mira que hay cosas, pero esta cabeza de Hatshepsut, que es uno de los asiríacos de su templo de El Bahari, es una de las cosas más bellas que hay en el museo. Bueno, por tanto, ese también es un osiriaco, por eso los he puesto los dos. Vamos a ver cuál es la primera tumba del Valle de los Reyes. Bueno, aquí tenemos un mapa interesantísimo que es de Ken Weeks, de la página de Ken Weeks, en la que está todo el Valle Occidental y están señaladas todas las tumbas, tal y como hoy se pueden ver cuando uno va al Valle de los Reyes, que han hecho esa cosa maravillosa de metacrilato, que puedes ver todas las tumbas por dentro. Bueno, pues esto está hecho en papel. Entonces, aquí tenemos las dos tumbas que se consideran que son las primeras. Esta es la KV20, conocida tradicionalmente como la tumba de Hatshepsut, y esta, al otro lado, que es la KV38, que ahora veremos que se ha considerado desde que se descubrió como la tumba de Tutmosis I. ¿Cuál es la primera? Vamos a ver cuál es la KV38. La KV38 es pequeña, como podéis apreciar, tiene una entrada en bajada, tiene una especie de pequeña primera sala y por fin solamente un lugar donde estaba el enterramiento y donde se encontraba el sarcófago. Esta es la entrada, esa que tenéis aquí, y allá a la derecha es este corredor. Esta es la sala donde se coloca el sarcófago, que, como veis, tiene forma de cartucho. Lo repito porque es importante. Tiene forma de cartucho. Por tanto, esta cámara sepulcral tiene forma de cartucho y quedan restos de un friso jequer, aquí se ve un poquito, friso jequer, y también parece, aunque yo por más fotos que he mirado nunca lo he encontrado, parece ser que hay restos también del texto del Anduat. Por tanto, esta, desde que se descubrió, la descubrió Loret, siglo XIX, se consideró que era la tumba que dijo Ineni, pues aquí voy a enterrar a mi señor. Porque además dentro de ella se encontró este sarcófago con los nombres de Tutmosis I. Este sarcófago que hoy también está en el Museo del Cairo, que es el sarcófago tradicional de cuarcita de principios de la dinastía XVIII. Bueno, ya tenemos una de las dos tumbas en litigio. La segunda, la KV20. La KV20, conocida más como la tumba de Hatshepsut, si la KV38 no se puede entrar, en la KV20 no es que no se pueda entrar, es que no se debe de entrar. Hay algún loco por ahí que ha entrado y que ha publicado las fotos. Y voy a decir quién es Juan Rodríguez Lázaro, que pues ha dado alguna conferencia. Es uno de los, yo creo que es uno de los pocos puntos más que ha entrado en la KV20, y gracias a él tenemos las fotos que ahora vais a ver, porque solamente con ver la entrada ya os hacéis una idea de cómo es la KV20. Pero es que resulta que Hatshepsut tiene la tumba anterior. Recuerdas que Hatshepsut fue gran esposa real. Entonces, como era gran esposa real, se hizo una tumba en el Wadi Siket Taka Feide. Esa tumba. Eso lo tenéis. A ver. Valle de los Reyes, Valle de los Monos, aquí, el mismo que hemos visto antes. Y aquí, esto que tenéis aquí, es el Wadi Siket Taka Feide. Al sitio al que hay que ir el próximo viaje que se llama Luxor. Porque solamente se puede ir en jeep, es un sitio, yo no lo he visto, solamente lo he visto en foto, es un sitio impresionante. Ahí está esa tumba de Hatshepsut cuando era gran esposa real. Está la tumba, y aquí tenéis un corte, es decir, como si tuviéramos hecho el corte aquí, ahí tenéis el corte, una grieta, esa grieta que está ahí,
Y luego, esta es la entrada y hacia adentro a la tumba de Hatshepsut. Esto que tenéis aquí es esta entrada que tenéis aquí. Realmente es inaccesible, es decir, si querían enterrarla para que nadie violase la tumba, desde luego el sitio no podría ser mejor. Con seguridad, aquí está la entrada. Con seguridad es la tumba de Hatshepsut, porque se han encontrado, entre otros, una joya como este preciosísimo jarro, de nuevo de alabastro, de calcita, en el que pone Señora de las dos tierras, Hatshepsut que viva, y del otro lado la esposa del dios, la gran esposa del rey su amado. Por lo tanto, todavía ella no se ha nombrado rey, es la esposa de Tutmosis II. Pero no solamente, San Margen no solamente se enterró ella, sino que un poco más para allá está la tumba de su hija Neferura. Está aquí. Y un poco más para allá, más hacia el norte, está la tumba de las tres princesas, esposas de Tutmosis III, esas que tenían un ajuar preciosísimo que hoy está en el Metropolitan Museum de Nueva York. Por cierto, el libro de Christine Lillquist, que es una de las pocas que también ha subido a esa tumba, sobre las joyas de las esposas de Tutmosis III, está online en el Museo Metropolitan. Se puede bajar el libro, es un libro preciosísimo. Bueno, entonces, este Wadi Siket el Hadi tiene tres tumbas importantes, la de Hatshepsut como gran esposa real, la de su hija Neferura, que lo tenemos aquí, y la de las tres esposas de Tutmosis III. Pero ¿qué pasa con la KV-20, la que llamamos tradicionalmente la tumba de Hatshepsut ya como rey? No voy a decir nunca como reina. En Egipto no hay reinas, en Egipto hay reyes. Y si una mujer se proclama el gobernante del país, Nesubiti, es el rey. Y la esposa del rey no es una reina, es la gran esposa real. Es decir, ya sé que para entendernos decimos reina, pero el concepto de reina como tal no existe. O sea, Isabel II en Inglaterra no es posible en Egipto. En Egipto Hatshepsut es faraón, es el rey. Bueno, entonces la tumba, la KV-20 que conocemos como la tumba de Hatshepsut es una tumba realmente extraña. Vamos que esta es la pendiente, una pendiente importante, tiene varias cámaras, por decirlo de alguna manera, una cámara aquí, otra cámara aquí, y luego de repente da un giro, se mete, ¿ves? Aquí, se mete al otro lado, está Deir el-Bahari, se mete hacia Deir el-Bahari y aquí está la cámara funeraria. Bueno, vamos a ir viéndolo. Esta es la entrada, está absolutamente prohibido entrar en ella porque es peligroso. Esta sería la primera sala, si se le puede llamar sala a esta especie de recibidor que tenemos aquí. Como veis, continúa hacia debajo. Entraríamos en lo que sería ya la segunda sala. Entramos por aquí, esto que tenemos aquí es esta entrada que hay aquí, es la bajada hacia el corredor, y a partir de aquí, ¿ves? Ya entraríamos donde da el giro. La sala 2, el corredor donde gira, recién, ¿no? Pero os imagináis lo que fue, esta es la primera tumba del Valle de los Reyes, seguramente. Hasta llegar a lo que llamaríamos esta zona de aquí, que es la antecámara. Y por fin, a la cámara, no tengo ninguna foto de la cámara, pero lo que sí tenemos es el dibujo que hizo Carter, porque Carter sí que entró, hizo además un plano perfecto de la tumba de la KV-20, y esto es lo que se encontró cuando llegó a la cámara. Es el perfil de la cámara, tiene dos pilares, y luego dentro de ella se encontró dos ataúdes, dos sarcófagos de cuarcita. Entonces, tenemos la KV-20, tenemos la KV-38. ¿Cuál de las dos es la primera tumba que mandó a hacer Ineni en el Valle de los Reyes? Una cosa me había olvidado. En la tumba de Hatshepsut, la KV-20, al final, aquí, aquí, había una decoración con el Amduat.
pero no es una decoración pintada, sino que son placas de caliza, ¿veis? Placas de caliza que se pegaban en la pared. Estas fotos están hechas en el Museo del Cairo hace unos años, cuando todavía se podían ver en el Museo del Cairo. Luego sabéis que han estado, yo qué sé, 10, 15 años que no se podía hacer ninguna foto. Cuando hemos estado la última vez, yo he buscado desesperadamente, porque esto estaba, yo sabía perfectamente dónde estaba en la zona central, a la derecha, las estuve buscando por todo el museo y no las encontré. No sé qué es lo que ha pasado, estaban metidas, como podéis apreciar, dentro de un armario, y se ven todavía así los dibujitos de Landuat. Las he vuelto a buscar y las han quitado del sitio donde están, o sea, supongo que estarán metidas en el almacén o ya se las han llevado al sitio nuevo, no lo sé. Estas fotos son muy antiguas y bastante malas, por cierto, porque eran fotos de diapositiva luego pasadas a esto, pero como veis había una decoración con el Landuat y esto lo repito, Landuat en la cámara funeraria, igual que en la KV38. Y este es el sarcófago que estaba en la KV20 y que hoy está en el Museo del Cairo. Y este es el sarcófago que estaba también, junto con el de Hatshepsut, en esa cámara funeraria de la KV20. ¿Pero qué le pasa a este sarcófago? Pues le pasa que este sarcófago no era de Tutmosis I. Este sarcófago era, en principio, el sarcófago hecho para Hatshepsut como gran esposa real. ¿Me explico? Como cuando muere su padre, o antes de morir su padre, lo que hace es cambiar los cartuchos, poner el nombre de su padre, y luego, por dentro, es que no se puede apreciar porque las fotos que da, porque esto está en Boston, las fotos que da Boston no se le ve bien por dentro está como reabierto otra vez, de manera que hacerlo más grande, porque seguramente el cuerpo de su padre no cabía en un ataúd que estaba hecho para una mujer. Entonces, lo que es un sarcófago a reutilizar era dejarse como gran esposa real y después para Tutmosis I. Entonces, ¿cómo se explica uno esta historia? ¿Por qué nos encontramos que al final de la KV20, en un lugar que es la cámara funeraria, hay dos sarcófagos, uno con el nombre de Hatshepsut como rey y otro de su padre también como rey, pero que es un sarcófago reutilizado? La explicación, la explicación es que la primera tumba del Valle de los Reyes es la KV20. Y es la primera tumba, pero que se hizo, digamos, en dos fases. Es decir, esta primera parte de la KV20, hasta llegar a la primera cámara, es lo que hizo Inés. Es una cosa que puede entrar dentro de la normalidad para ser la primera tumba del Valle de los Reyes. Es decir, baja en pendiente, es estrecha y al llegar a la cámara, a esta cámara que hay aquí, se termina y aquí estaría la tumba de Tutmosis I. Hatshepsut llega todo el periodo convulso de Tutmosis II, después de Hatshepsut como regente, después que se proclama faraón, habla de su origen divino, y entonces la tumba que se ha hecho en el Wadi que hemos visto ya no le sirve porque es una tumba para una esposa real. Ella tiene que estar enterrada, al igual que su padre, en el Valle de los Reyes. ¿Qué hace? Coge la tumba de su padre y la amplía. Entonces, su maestro de obras, y también su visir, que se llamaba Hakusener, prolonga la tumba de Tutmosis I, la hace hacer un quiebro de manera que al otro lado quede templo funerario y hace la gran cámara. Y en esa cámara es donde colocan el enterramiento de Hatshepsut y de su padre, de los dos. Luego veremos que el pobre Tutmosis II lo deberían de ignorar porque no saben dónde está enterrado. ¿Por qué? Es decir, ¿cuál es la razón de esto? Bueno, ¿qué pasa con la KV38? Fijaros que la KV38 es aunque es mucho más pequeña, es mucho más segura de trazo. A ver si me explico. Esta es una tumba dubitativa, y como que de alguien que es la primera vez que mete mano en
semejante sitio. Esta es mucho más segura de trazo. Fijaros en la diferencia de la cámara. Es una cámara bastante irregular, mientras que esta ya es una cámara con una forma perfecta, forma de óvalo. Entonces, ¿qué es la KV-38 donde se encontró el sarcófago de Tutmose I? Seguramente, cuando Tutmose III ya se proclama rey, ya se ha muerto Hatshepsut, ya empieza la Damnatio Memoriae contra Hatshepsut, lo que hace es sacar a su abuelo de aquí, le hace una tumba nueva, KV-38, le hace un sarcófago nuevo, y va a Hatshepsut para que puedas. Más o menos esa sería la explicación. No sé si me explico. ¿Y qué más argumentos tenemos para esto? Esta es la tumba de Tutmose III. Es más grande, más lujosa, digamos, pero si os dais cuenta, tiene la misma forma de cartucho, cosa que no tiene la de Hatshepsut. Por lo tanto, hoy se acepta ya universalmente que la primera tumba del Valle de los Reyes, la que Ineni hizo sin que nadie lo viese, sin que nadie lo oyese, es la primera parte de la KV-20. Que después llegó Hatshepsut, la prolongó, se enterró junto con su padre, que después llega Tutmose III, la Damnatio Memoriae de Hatshepsut, saca a su abuelo de aquí, lo lleva a la KV-38, nuevo sarcófago, y la prueba es que es un tipo, aunque más pequeña, la KV-38 es el mismo tipo de tumba que la de Tutmose III. No sé si me explicaré, porque la cosa es bastante completa, pero todavía compleja. Pero todavía hay un argumento más, y es el argumento de los sarcófagos. Los sarcófagos de la KV-20, de Hatshepsut y el de su padre, son perfectamente rectangulares. Aquí se ve mejor que está reutilizado. ¿Veis cómo está como machacado por los lados para hacerlo un poquito más grande para que quepa el cuerpo de Tutmose I? Entonces, estos sarcófagos, los dos de cuarcita, son sarcófagos perfectamente rectangulares. No digo por dentro, digo por fuera. Mientras que los sarcófagos de la época de Tutmose III, este, que es el de Tutmose de la KV-38 y este de Tutmose III, tienen también forma de cartucho. No se ve muy bien, pero por ahí detrás se ve la forma de cartucho. Por tanto, el hecho, hay un libro muy interesante, dificilísimo de conseguir, de Hayes, que habla de todos los sarcófagos de los reyes de la dinastía XVIII, en el que nos habla de las diferencias entre estos sarcófagos, aunque vistos así todos nos parecen iguales. Pero realmente hay diferencia, y la diferencia fundamental es que los sarcófagos de la época de Hatshepsut son perfectamente rectangulares, mientras que los de Tutmose III son de forma ovalada. Por lo tanto, el que hizo para su abuelo lo hizo de la misma forma que el suyo. El suyo que está in situ, está en la tumba. Lo hizo de forma ovalada. Bueno. Por tanto, la KV-20 es la tumba primera del Valle de los Reyes, la que se hizo primero para Tutmose I y después para Hatshepsut. El pobre Tutmose II, pues que pasaba sin pena ni gloria, eso de ser el medio hermano, es que el hijo de una esposa secundaria, le casan con una mujer que debía de tener mucho más poder, mucho más inteligencia que ella, y el pobre Tutmose II es que casi te cuesta encontrar representaciones suyas. ¿Qué pasa con Tutmose II? Pues es que no sabemos dónde se enterrado. Hay quien sugirió que en la KV-42, pero no. La KV-42 seguramente es la esposa de Menetran Hatshepsut, que es una de las esposas de Tutmose III. Por tanto, ¿dónde está enterrado Tutmose II? No lo sabemos. Todo rey de la 18 que tenemos perdido. Pero lo que sí sabemos es que, al igual que Amenhotep I tenía un templo separado de su tumba, y la primera vez que esto sucede, si recordáis, los templos funerarios que están pegados a la tumba, la primera vez que esto sucede, no lo he dicho antes, la primera vez que sucede es con Amenhotep I, Amenhotep del jardín, está separada. Lo que sí sabemos es que a partir también de Tutmose II, de Tutmose I, Tutmose II de Hatshepsut, estos reyes van a tener también lo que se llaman sus templos de millones de años.
Vamos a ver, si el tema de este curso es el Valle de los Reyes, pues es el Valle de los Reyes, pero es que no se pueden entender las tumbas del Valle de los Reyes sin entender que esas tumbas van siempre unidas a un templo de millones de años. Por tanto, no hay que hablar solamente de la tumba, sino que hay que poner la tumba en contexto. Y su contexto es que, separado de la tumba, tiene que haber siempre un templo, que es el lugar donde por millones de años el rey se va a reunir para siempre con Amón, porque son templos dedicados a Amón. Por tanto, aunque el tema sea el Valle de los Reyes, siempre es indisoluble hablar de los templos de millones de años. Igual que no se puede hablar solo de los templos de millones de años sin hablar de las tumbas. Son dos cosas que están íntimamente relacionadas. Estos templos de millones de años, así como los llamaban, no les llamaban templos, les llamaban casas moradas de millones de años, bueno, porque el término Hut sirve para castillo, casa, morada, para todo. Todos llevan el nombre del rey. Por eso sabemos que son templos dedicados al rey, porque todos llevan el nombre del rey. Y es el lugar donde el rey, una vez muerto, se une a los dioses, muy especialmente al dios Amón. Por ejemplo, aquí he traído un ejemplo que lo volveremos a ver. La mansión de User Maadras de Terra, unida a Waset, en el dominio de Amón. Es que por ahí los nombres eran complicados. Esto le llamamos el Ramesseum, igual que los obreros de Dios de Medina le llaman el valle, nosotros le llamamos el Ramesseum. Bueno, pues el Ramesseum no se llama Ramesseum, aquí está el nombre del rey, User Maadras de Terra, y siempre aparece esto, Geneket. Geneket quiere decir unido. En este caso, unido a Waset, Estebas, y esto que tenemos aquí, esto siempre significa que es una casa, que es un templo, que es un edificio. Si os dais cuenta, no es un óvalo, como los cartuchos, sino que realmente lo que está representado. ¿Y aquí qué pone? Per Imen, el dominio de Amón. Y Amón es el lugar de la orilla occidental, donde el dios por excelencia, y también de la oriental, donde el dios por excelencia es el dios Amón. Entonces, esos templos de millones de años, los tenemos aquí, van desde el más al sur, que es el de Ramsés III, el Nethau, van dando toda la vuelta, por decir vuelta, van siguiendo la línea del cultivo, se meten un poco hacia adentro con el de Hatshepsut y por fin el más al sur, el más al norte, el de Seti I. Y todos estos son los que hoy conocemos, bueno, hay algunos más, conozcamos, pero estos son los que podemos seguir. ¿Y por qué es tan importante? Porque estos templos son parte del paisaje sagrado de Tebas. Vamos a ver, Tebas tiene un paisaje natural, y ese paisaje natural lo tenemos aquí, el Kurum. Y ese paisaje natural lo tenemos aquí abajo, en los wadis que están debajo del Kurum. O en esta pequeña colina que tenemos aquí, aquí, en esta pequeña colina que tenemos aquí, que es donde están enterrados los nobles. Es decir, hay un paisaje físico, todos apreciamos. Sobre ese paisaje físico, los egipcios fueron construyendo un paisaje sagrado. Ese paisaje sagrado consiste en las tumbas, los nobles, las tumbas reales, que estaban aquí metidas, y además los templos de millones de años. Y ese paisaje sagrado servía para un recorrido anual, camino procesional que se hacía todos los años, bella fiesta del valle, en el que se empezaba por el templo que estaba más al norte, se daba toda la vuelta, se visitaban todos los templos, todos los templos. Este es el templo de Amenhotep III, este es Medinet Habu, que es el último de ellos, y se volvía. Por lo tanto, el paisaje físico de Tebas, unido a la creación humana, acaban formando todo un paisaje sagrado. Hoy día se está estudiando más que nada en arqueología, se está estudiando la arqueología del paisaje. No del paisaje natural, sino del paisaje creado por el hombre. Entonces, la Tebas oeste es un paisaje creado por el hombre en función
las necesidades de carácter religioso festivo. Y de ello es parte fundamental las tumbas reales y lo que es su aparición hacia los vivos, que son sus templos de millones de años. Los primeros templos de millones de años, pues vais a ver en muchos sitios que Tutmosis I no tuvo ningún templo funerario, que eso no es cierto. Lo que pasa es que no sabemos dónde está. Pero hay testimonios de que ese templo de millones de años de Tutmosis I sí que existió. Y uno de los testimonios que tenemos está en la base de la capilla roja de Hatshepsut. La capilla roja de Hatshepsut, que ahora ya está absolutamente reconstruida, en la parte de abajo es granito gris y en ella están representados todos los templos que había en la época de Hatshepsut, todos los templos y capillas, no solamente templos y capillas, y los lagos sagrados, que esos son muy importantes. Entonces, en esa base de la capilla de Hatshepsut tenemos este testimonio tan interesante. Nos habla de un templo, vamos a ver, templo es femenino, en egipcio, eso tiene siempre la T, Ut. Por lo tanto, un templo siempre está representado por una mujer. Un lago, She, esto, siempre es masculino. Por lo tanto, siempre está representado por una figura masculina, Pati. Entonces, nosotros no tenemos, lo cambiamos, nosotros no podríamos nunca una figura femenina representando un templo, pero es que el templo en egipcio es femenino. Entonces, en esa base del templo de la capilla roja de Hatshepsut tenemos un templo que se llama Ajetelkara Genemet Ankh. Es decir, este es Moshe. Y esto es un templo de este Tutmosis I unido a la vida. Más. Un lago del rey de Ajetelkara. Un lago que también pertenece a Tutmosis I. Por lo tanto, en época de Hatshepsut había un templo de Tutmosis I que tenía un lago dedicado a Tutmosis I. Pero no son los únicos testimonios. Esto es una puerta que Teresa, mi hijo y yo fotografiamos en el Metropolitan hace unos años. Es que tengo que contarlo porque es muy curioso. Este es un trozo de madera. Así. Sin más, un trozo de madera. Se ha venido una salita muy pequeña, abajo en el suelo. Entonces ahí íbamos buscando, ¿no? Entonces lo encontramos y nos tiramos al suelo a hacer las fotos. Y a los 10 minutos, el Metropolitan estaba detrás de nosotros mirando el pedazo de madera que nadie sabía lo que era. Es decir, que cuando vas a un museo y de repente te tiras al suelo a mirar algo, todo el mundo viene detrás y mira qué es lo que estás haciendo. Es como cuando hay un accidente casi. Entonces, este trozo de madera de aquí parece tan grande, mire, 60 centímetros. Pero es muy curioso porque es el fragmento de una puerta de un templo que se llamaba Geneket Ankh, que se considera un trozo de madera, ya es. Pero fijaros, Geneket Ankh, y aquí está el nombre de Tutmosis I. Por lo tanto, esto era la puerta de un templo de Tutmosis I. Y por si nos faltaba poco, la tumba de Userhat, que era sacerdote del templo de Tutmosis I. Y en una de las representaciones vemos que hay una estatua de Tutmosis I, aquí está el nombre, una estatua negra, porque generalmente era ¿se llama la madera negra de Nubia? De ébano, eran estatuas de ébano que la paseaban por el lago y las llevaban en procesión. Por lo tanto, tenemos testimonios más que de sobra para saber que había un templo funerario de Tutmosis I, pero que no sabemos dónde estaba, y hoy está perdido, pero que sí sabemos que existió. ¿Y Tutmosis II? Pues es que me pone desgraciante. Es que esto es lo que hay del templo de Tutmosis II. Aquí está, totalmente aquí. O sea, este es aquí está estaría aquí un poquito más para acá. Aquí estaría el templo de Horenhel, Takamon, ahí Horenhel, estaría aquí. Aquí un poquito más para acá, ahí está el templo de Amenhotep, hijo de Japu. Aquí está el faraón, es decir, el hotel ese, donde descansa siempre después de ver venir
Jau, y entonces justamente aquí estaba el templo de Tutmosis II. Bueno, no sabemos bastante raro, pero sí sabemos que estas excavaciones están abandonadas hace muchísimo tiempo y se estaban justamente frente al Servicio de Antigüedades, pero bueno, ahí está. Ahí estaba el templo de Tutmosis II, que venía a tener esta forma, es decir, no era tan lujoso como el de su esposa, pero que sí que tenía un patio y que estaba rodeado de un muro bastante importante. Y aquí estamos en el templo de millones de años de la reina Hatshepsut, Ut Ime Maat Kara Yeser Oido Yeser. Pantalla. Este es el nombre, Maat Kara Yeser Yeser, pero yo no sé por qué razón no me ha salido el Yeser, que es el templo de la reina Hatshepsut, en el sitio, en el circo del Bahari, justamente ahí detrás está el Valle de los Reyes, es uno de los lugares, yo creo que es el edificio de toda la historia que mejor ha sabido integrar la arquitectura dentro del paisaje, pero sobre todo lo interesante es que este es el templo de Hatshepsut, aquí está la montaña, justamente aquí detrás está la KV20. Es decir, se buscó una relación entre el templo mortuorio y su tumba. Es perfectamente recta lo que une ese último trozo que hemos visto de la KV20 con el templo de Hatshepsut. No todos lo consiguen, evidentemente esto es excepcional. Es decir, si os dais cuenta cuando hemos visto dónde estaban los templos, este es el que está más desplazado. Entonces, es excepcional esta unión, por decirlo de alguna manera, entre la tumba y el templo. En el resto están muchísimo más separados. Solamente traigo esto porque quizás es lo menos conocido del Bahari, que es lo que está más profundamente metido en la roca, es la capilla dedicada a Amón, donde está representada ella y donde está representada también su familia. Aquello de dentro no lo hizo Hatshepsut, aquello está hecho en época ya tolemaica, el templo se terminaba aquí. Bueno. ¿Qué pasó con las tumbas de la dinastía 18? Las seguimos un poco. Tutmosis I, Hatshepsut. Tutmosis III, Amenhotep II. Tutmosis IV, Amenhotep III. Todas tienen una característica común, el quiebro. Todas hacen una línea pegada. ¿Qué varía? Pues fundamentalmente que la de Tutmosis III tiene la cámara funeraria en forma de cartucho y las demás son rectangulares. Por lo tanto, hasta Amenhotep III, estas tumbas tienen una característica común, que es eje quebrado. Pero llega Amenhotep IV, Akhenaten, a Magna, y cambia y hace una tumba de eje perfectamente recto. Esto no hagáis caso de ello porque esto no es parte, no es la tumba, no es el enterramiento del rey propiamente dicho, el enterramiento del rey es este. Por lo tanto, rompe la tradición y hace una tumba perfectamente recta. Y a partir de ahí, todas las tumbas van a ser perfectamente rectas. La de Tutankamón, lo que pasa es que la de Tutankamón es un poco rara, es un día 27, ya lo explicarán. Más de la tumba de Tutankamón. Aquí tenemos la de Ay y aquí tenemos la de Horemheb. Es decir, Amenhotep IV, Akhenaten, rompe con la línea quebrada para después, y ya a partir de ahí, para siempre, ir a la línea recta. Por lo tanto, las tumbas de la dinastía de principios de la 18 hasta Amenhotep III se caracterizan por el eje quebrado. Pero todavía hay más. Esas tumbas de principios de la 18 se las conoce con el nombre de tumbas de Amduat. ¿Por qué? Primero tienen un eje curvado o quebrado. ¿Por qué? Pues porque el Amduat, sabéis que es el libro que te dice el camino que tienes que seguir para llegar al final a la salvación, y los caminos son muy tortuosos, entonces parece ser que lo que se intenta es reproducir ese camino tortuoso del Amduat.
Segundo, y muy importante, en todas las cámaras funerarias está representado el Antoine. Desde la de Hatshepsut, desde esta de aquí, en todas ellas, en la KV38 que se hizo después, absolutamente en todas ellas, está representado el Antoine. Y las cámaras, pues si recordáis, hay diferentes cámaras. Estas son más pequeñas, pero la de Tutmosis III tiene 1, 2, 3, la de Amenhotep II, la de Tutmosis IV. Es decir, todas ellas tienen diferentes cámaras. Esas cámaras representan las diferentes regiones por las que se va pasando en el Antoine. Pero sobre todo, la cámara funeraria, en todas ellas, es muy profunda. No hay, los que hayan bajado a la tumba de Tutmosis III lo tienen clarísimo. Es decir, bajas y parece que es que nunca vas a llegar. Y cuando llegan ya están, bueno, como Tutmosis III casi. Bueno, y con la Amenhotep II te pasa exactamente lo mismo. Y con la de Tutmosis IV no digamos. Es decir, son profundísimas. ¿Por qué? Porque esa cámara funeraria es la quinta hora del Antoine, que es lo que se suele representar en esa cámara. La cámara es donde está representada la caverna de Sokar, la quinta hora. Por lo tanto, a estas tumbas que están aquí, la 20, la 38, la de Tutmosis III, todas estas hasta Amenhotep III son las que llamamos tumbas 4. Las tumbas, estas las voy a hacer muy rápido. Las de Tutmosis III y Amenhotep II, una de las estatuas más bonitas también de toda la historia de Egipto, la estatua de Tutmosis III, que está en el Museo de Luxor. Aquí están, la 34 y la 35. Es que hay otra cosa que llama la atención. El sucesor siempre procura hacer la tumba lo más lejos posible de la de su padre. Luego esto con la dinastía 19 se rompe. Pero cada uno que llega dice, voy a ver cuál es el sitio más lejos del valle para hacérmela. Entonces, aquí está la 34, que es la de Tutmosis III, y la 35, que es la de su hijo, Amenhotep II. Esta es la de Tutmosis III. Fijaros, tiene representado todo en la forma de óvalo, todo el Antoine en esta forma de jeroglífico. Realmente no se puede decir que eso sea una representación tradicional. Mientras que la de Amenhotep II, la KV35, introduce algo diferente. Y es que los pilares que sostienen el centro ya está siempre representado el rey acompañado de diferentes dioses. Y esto ya es algo que se va a mantener. Cuando veamos la tumba de Amenhotep III ya explicaré la razón de esto. Los templos de millones de años, bueno, pues este casi es nuestro ya. Es el que está excavando Miriam. Es el que está excavando Miriam. Esta foto todavía es antigua, esto está ya más. Ya sabéis que la pobre tiene la carretera por en medio. O sea, aquí están los pilonos, la carretera y los pilonos, y que los descubrimientos que está haciendo son realmente asombrosos. Y yo estoy esperando que a ver si publican ya los relieves que estaban ya guardados en los que han encontrado, porque parece ser que hay escenas de carácter militar. Un templo de dimensiones importantes, también en escala, no tanto como el de Hatshepsut, en terrazas, pero sí también en terrazas, ¿no veis? Que tiene rampas. Está hecho en rampas. Y este es el templo de millones de años de Amenhotep II, que está justamente al lado del Ramesseum, que hace un montón de años que lo están excavando los italianos, pero a mí me da la impresión de que no están sacando demasiado. Fijaros, llevan muchísimo más tiempo que Miriam, y yo no sé si es que no tienen medios o que realmente es que el templo tampoco les ha ofrecido mucho. Es un templo que además ha sido, pues le pasa un poco lo que le pasa a Amenhotep III, la verdad que no están sacando a Amenhotep III. Bueno, pero este es el templo de millones de años de Amenhotep II, que era muy parecido al de su padre, también con los pilonos de adobe y con estas rampas hasta llegar, no tan pronunciadas como las de su padre, pero bueno, es un templo enormemente interesante, aunque creo que el de su padre no más, por lo menos, es que además los italianos están publicando muy mal, o sea, están publicando de Pascuas a Ramos, y ahí tienes que buscar las fotos por no sé dónde. Luego cuando vas allí las fotos no se pueden hacer, pues porque esto así visto en
en plano prácticamente no se aprecia nada, tenéis que coger fotos desde arriba. Entonces, esto sería por hoy la primera clase y quería terminarlo con cómo era el Valle de los Reyes en 1838, cuando lo dibujó David Roberts. Debía de ser impresionante meterse en un agujero de estos, como estaban estos señores aquí cuando lo dibujó David Roberts. Bueno, el próximo día más.